Gracias una vez más porque estamos reunidos aquí, Señor, como tu pueblo, celebrando la resurrección de tu Hijo, y podemos abrir tu palabra, Señor, y ver allí tu voz, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu mensaje que tú quieres entregarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a recibirlo, Padre, como una tierra fértil para esa semilla. Ayúdanos, Señor, a tener oídos prestos, Señor, tener oídos dispuestos y un corazón también dispuesto, Señor, a escuchar esta palabra y a obedecerla, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes ante ella, a ser reverentes ante ella, Señor, y que ella pueda hacer una obra en cada uno de nuestros corazones, pueda transformarnos, Señor, pueda reformar todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y permíteme, a pesar de mi pecado, mi debilidad, Señor, ser una herramienta en tus manos, un simple parlante de tu palabra, Señor, que en este momento pueda ser fiel y predicar solo lo que ella dice, Señor. Ayúdanos, Padre, en este momento, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 15, entonces, hermanos. Vamos a leer el capítulo completo, que es bastante corto, si ustedes se fijan. Dice este capítulo 15: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. El mensaje de hoy se titula A salvo en medio de la ira. Vamos a ir explicando por qué este título, A salvo en medio de la ira. Recordemos ante todo que, como ya hemos dicho en las predicaciones anteriores, el libro de Apocalipsis nos relata la consumación de todas las cosas, ¿cierto?, desde distintas perspectivas. Y a esas perspectivas le hemos llamado ciclos, ¿cierto?, desde distintos ciclos. Entonces en este libro se presentan varios ciclos en lo que se nos cuenta lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y estos ciclos van creciendo en intensidad, ¿cierto? Se va intensificando. Decíamos que iba llegando todo hacia un clímax. Entonces tenemos distintas perspectivas a través de estos ciclos de los acontecimientos finales. Eso tenemos que tenerlo claro y es algo que hemos repetido, ¿cierto? Entonces el domingo pasado terminamos el 4º ciclo, que algunos han titulado La mujer, el dragón y las bestias. Y en ese ciclo veíamos cómo Satanás tenía terribles planes contra Cristo y contra su pueblo, ¿cierto? Pero solo pudo encontrar frustración cada vez que quiso ejecutar esos planes. Solo pudo encontrar frustración. Vimos que fue expulsado del cielo. Él en el cielo acusaba a los justos, ¿cierto?, al pueblo de Dios. Los acusaba por sus pecados delante de Dios. Pero él fue expulsado por la victoria de Cristo, quien entró triunfante al cielo, ¿cierto? Y ya no pudo tener más lugar
el diablo allí. Entonces fue expulsado y cayó a la tierra, dice, como un rayo. Y él, sabiendo que tiene poco tiempo, dirige su ataque contra la iglesia, ¿cierto? Que se representaba por una mujer. Y para eso, para su obra de engaño, para su obra de destrucción, cuenta con dos ayudantes que eran la bestia y el falso profeta, ¿cierto? Recuerdan esas cosas, ¿cierto? Está en su memoria lo que hemos estado viendo. Entonces, a través de esta bestia y el falso profeta, establecía su gobierno del mal en el mundo. Y decíamos que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, el misterio de la maldad ya está en marcha, y que hoy ya podemos ver sus distintivos, ¿cierto? Podemos ver lo que caracteriza a este gobierno del mal, perdón. Y esto va a ir creciendo en intensidad hasta que haya un tiempo de gran apostasía, es decir, de una espiritualidad que se rebela contra el Señor. No es que no haya religión, sino que es una religión falsa y se apartan el mundo y la iglesia profesante también de la religión verdadera, ¿cierto? Entonces se va a establecer este gobierno idólatra, blasfemo, que gobernará sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, ¿cierto? Pero que va a ser destruido, como veíamos, por el establecimiento del reino de Cristo. Y el Señor, antes de ejecutar su juicio, envía a 3 ángeles que hacen un llamado urgente, ¿cierto? Un fuerte llamado al arrepentimiento. Y ahí exponen las terribles consecuencias de aquellos que siguieron a la bestia y adoraron su imagen. Y también, ¿cierto?, exhortaban a los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios a permanecer firmes, a ser pacientes, ¿cierto?, sabiendo el terrible fin que espera a los incrédulos, y por otra parte los bienaventurados que son ellos al ya haber alcanzado victoria en Cristo. Y en el último mensaje que vimos, que fue la última parte del capítulo 14, veíamos cómo el Señor finalmente ejecuta su juicio, ¿cierto? Y eso se ejemplifica o se simboliza con 2 cosechas, una de trigo, que es la cosecha de los creyentes, donde se reúne en un momento glorioso a todos los creyentes de toda la tierra, y se les transforma, ¿cierto? Se arrebata a la iglesia en ese momento, y decíamos que el Señor ahí nos viene a buscar y nos transforma conforme a su imagen, y ya no habría más pecado, ni dolor, ni nada de maldad en nosotros. Pero también hay una segunda cosecha, que es la otra parte del juicio, que se simboliza con una vendimia, ¿cierto? Una cosecha de uvas. Y se refiere al juicio final de los rebeldes contra la voluntad de Dios, ¿cierto? Que rechazaron someterse a Cristo, que rechazaron entregar su vida a Cristo. ¿Y se acuerdan cuál era la imagen de este juicio? Era un lagar, ¿cierto? Un lagar que es el lugar donde se pisan las uvas, que así también serían destruidos los enemigos del Señor, los incrédulos. Entonces, este cuarto ciclo termina con una imagen de un juicio, ¿cierto?, tan glorioso como terrible, ¿cierto?, dependiendo del lado que uno esté, pero igual es terrible finalmente la situación, y a la vez es gloriosa. Y no tenemos escapatoria de ese momento. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Todos vamos a estar delante de Él. No nos podemos escapar de ese momento. No hay corte de apelaciones, ¿cierto?, como dice un predicador, después de este momento. Esa sentencia es definitiva y es eterna, tiene consecuencias eternas. No hay retorno después de esa sentencia. Entonces, la única manera de ser hallados justos en esa sentencia, que es la única manera también de poder entrar a la presencia gloriosa de Dios, es por la fe en Jesucristo. Decíamos que lo único que marca la diferencia es la obra de Cristo, ¿cierto? Y nosotros debemos creer en ese Salvador, en ese Señor que vendrá a hacer justicia. Entonces hoy comenzamos un quinto ciclo, ¿cierto?, que es el de las copas de la ira de Dios, como ya se anticipa aquí. Entonces los capítulos 15 y 16 son una unidad. El 15 es la introducción del capítulo 16. Si vemos el 15, menciona a los 7 ángeles que desatarán las últimas 7 plagas. Son las 7 copas de la ira de Dios. Y el capítulo 16 nos va a contar en qué consisten esas plagas, ¿cierto? En qué consisten esas copas que se van derramando sobre el mundo. Y una vez más vemos que esta unidad concluye con una clara referencia al juicio sobre quienes
se mantienen rebeldes a la voluntad del Señor. Y como decíamos, estos ciclos, ya vamos en el quinto, en el libro de Apocalipsis van aumentando en intensidad, van subiendo de volumen, si queremos ponerlo así, hasta llegar a un punto de consumación. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el ciclo de los 7 sellos, se hablaba de una tercera parte del mundo que era destruida, ¿cierto? Perdón, la cuarta parte. Cuando hablamos de las trompetas, de las 7 trompetas, ahí era la tercera parte del mundo que era destruida. Y ahora se habla de una destrucción completa, una destrucción total. Entonces vemos cómo va creciendo en intensidad a medida que avanza el libro. Entonces, si recordamos cuando hablamos de las 7 trompetas, dice que al tocarse la séptima trompeta se estableció el reino de Cristo. Dice que todos los reinos vinieron a ser del Señor y de Cristo, ¿cierto? Acá, cuando se derrama la séptima copa, dice el capítulo 16 que se oye una voz que dice: hecho está. O sea, ya se terminó, en otras palabras, ¿cierto? Entonces estamos viendo los acontecimientos desde distintas perspectivas. Y una vez más, el Señor nos muestra que su pueblo está a salvo, ¿cierto? Que tiene la paz y la alegría de los vencedores, que entonan un cántico triunfal y se encuentran delante del Señor. Y antes de relatarnos las terribles plagas que van a afectar a los no creyentes, a los rebeldes, a la voluntad de Dios, ¿cierto? El Señor da seguridad a su pueblo. O sea, antes de entrar en el capítulo 16, que nos va a contar todo eso, todas las plagas, el Señor aquí tiene este capítulo 15 que da seguridad a su pueblo. Antes de eso, ¿cierto? Muestra con claridad y certeza que la ira de Dios no va a tocar a sus hijos. La ira de Dios no se va a derramar sobre sus hijos. Y aunque sufran persecución, despojos, menosprecio, muerte a manos de los incrédulos, la victoria final ya está asegurada por Cristo. Esa es una seguridad muy grande. Esa es una certeza que nos da mucha esperanza, ¿cierto? O sea, la victoria final, cualquier cosa que nos pase a nosotros, ya está asegurada. Ya podemos considerarnos dentro de los que están entonando este cántico triunfal. Entonces, el primer punto es: el juicio se prepara. Veamos el versículo 1. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces se da paso aquí a una nueva visión, en donde una vez más el furor de Dios se muestra como pronto a ser derramado sobre la tierra. Esto está pronto a ser derramado sobre la tierra. Nuevamente se da la idea de que antes del fin se colma la paciencia de Dios por los pecados del hombre. En términos del capítulo anterior, el grano del pecado está maduro, o la uva del pecado está madura y ya lista para ser cosechada. El mundo tiene sobre su cabeza una espada que está pendiendo de un hilo, ¿cierto? Cada vez más delgado. El pecado de la humanidad va haciendo esta espada cada vez más pesada, hasta que la maldad va a alcanzar su madurez y este hilo se va a cortar, ¿cierto? Y la espada va a caer sobre el mundo, que es el juicio de Dios, ¿cierto? Que va a caer sobre el mundo. Los ángeles, que son, según la misma palabra, servidores de Dios, están listos y dispuestos para ejecutar este juicio sobre la tierra. Ellos están prestos a ejecutarlo, ¿cierto? Y a través de este juicio el Señor va a derramar su furor por la maldad de sus criaturas caídas. Entonces no es el hombre el que se destruye a sí mismo, ¿cierto? No es, por ejemplo, los demonios los que van a desatar estos males, sino que ellos vienen desde el mismo Señor. Es el Señor quien preside este juicio a través de estas plagas que vendrán, ¿cierto? A través de estas copas de su ira que se derramarán. Su furor entonces se va a completar, se va a consumar con estas 7 plagas. Fijémonos que aquí dice las 7 plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En algunas otras versiones dice las últimas plagas, ¿cierto? Eso significa que antes hubo otras, que antes de estas plagas hubo otras, y son las últimas, no son las únicas, ¿cierto? Si son las 7 últimas, hubo otras antes. Ya una sinopsis la encontramos, ¿se acuerdan cuándo?
O sea, una imagen muy famosa de las plagas en la Biblia, en Egipto, ¿cierto? Cuando Faraón y su pueblo no querían dejar ir al pueblo de Dios y lo esclavizaron, ¿cierto? Lo querían someter bajo su opresión y no querían liberarlo, ¿cierto? Y el Señor, por esa rebelión de Faraón y de Egipto, les mandó estas plagas, ¿se acuerdan? Y es curioso que si nosotros vemos lo que hacía Faraón y Egipto, es muy parecido a lo que se dice de la bestia y del falso profeta, incluyendo también prodigios. O sea, recordemos que los sacerdotes de Faraón o los magos de Faraón hacían prodigios, ¿cierto? Hacían como unos milagros engañosos. Entonces, se parece mucho el Faraón y Egipto a la bestia y el falso profeta. Y tal como fue el fin del Faraón y Egipto, también será el fin de este gobierno maligno. Pero no solo las plagas de Egipto nos hablan de estas 7 plagas o nos anuncian estas 7 plagas últimas, porque vivimos en un mundo caído. Recordemos que Romanos 8 nos dice que la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. La creación está gimiendo como con dolores de parto, esperando que los hijos de Dios sean transformados. Porque cuando los hijos de Dios sean transformados, la creación también va a ser renovada, ¿cierto? Restaurada. Entonces, a través de los desastres naturales, las catástrofes, las enfermedades, las pestes, las guerras, ¿cierto? Y toda esta clase de males, el Señor nos muestra que esta tierra está bajo corrupción. Está bajo corrupción, ¿cierto? Y todos estos males son una especie de sinopsis de lo que será estas 7 últimas plagas. Porque si nosotros vemos las 7 últimas plagas, son enfermedades, son guerras, son dolores, que nosotros siempre hemos visto en la historia, pero que ahora ya estarán en una etapa madura, consumada, final. Dice Simón Kistemaker, a quien recurrimos constantemente para el comentario de Apocalipsis, ¿cierto? Dice, para Juan esta es la señal de totalidad, se refiere al 7, ¿cierto? Las 7 plagas. El número 7 describe lo completo, de modo que estas copas de ira representan la manifestación final y completa de la ira de Dios sobre el mundo. Son las últimas plagas en el sentido de su inevitabilidad y finalidad, o sea, son finales y son inevitables. Entonces tenemos la primera frase para los niños. El Señor juzgará al mundo pronto. El Señor juzgará al mundo pronto. Porque vemos que se está preparando, ¿cierto? Este juicio final. En segundo lugar tenemos el canto de los vencedores. El canto de los vencedores, veamos los versículos 2 al 4. Se vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, en los mensajes anteriores vimos cómo Satanás ejercía su dominio sobre el mundo incrédulo a través de un gobierno maligno, que era de la bestia y del falso profeta, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y recordemos que este gobierno, en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el capítulo 13, se nos dice que se le dio permiso para hacer guerra contra los santos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba en esa guerra? ¿Se acuerdan? Dice, para hacer guerra y vencerlos, para hacer guerra contra ellos y vencerlos. Es decir, habrá un momento en que la persecución contra la iglesia sea tal que la iglesia será borrada de la esfera pública, ¿cierto? Será, por un momento, se hará desaparecer a la iglesia de la esfera pública, a la verdadera iglesia, insistimos, porque puede quedar una iglesia que se llame cristiana, pero que haya abandonado completamente al Señor y a su palabra, que ya está pasando por lo menos. O sea, si uno ve grandes porciones de la iglesia, simplemente no les interesa la palabra, incluso hacen todo lo contrario a la palabra, y eso no les interesa, no quieren ser fieles a la palabra. Pero esta situación solo permanecerá por un breve tiempo,
Porque en el mismo capítulo 11 veíamos cómo el Señor resucitaba a su iglesia delante de sus enemigos. ¿Se acuerdan en el capítulo 11 cómo se representaba la iglesia? ¿Cómo se la simboliza? Con los dos testigos. ¿Se acuerdan? Esos dos testigos les era dado muerte a esos dos testigos, o sea, los mataban por la persecución, pero ellos resucitaban delante de todos, ¿cierto? Y así también eso es lo que va a ocurrir con la iglesia. Entonces, lo curioso de esta situación es que aunque la iglesia perseguida pierda la batalla contra este gobierno del mal, ¿cierto? Que está presidido por el mismo Satanás, finalmente va a ser vencedora, ¿cierto? Sobre ella por el poder de Dios, mientras que la bestia aparentemente vencedora realmente va a perder, va a ser derrotada y destruida, no solo derrotada, sino que destruida. Entonces el Señor nos da esperanza a través de este pasaje, anunciando esa victoria como si fuera un hecho pasado. Si nosotros vemos acá, dice, ¿a quiénes vio Juan? Dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Ya habían alcanzado la victoria. Es un hecho pasado para la visión de Juan, ¿cierto? Entonces es algo tan seguro de que va a ocurrir que se cuenta como si ya hubiera ocurrido. Y el Señor los llama victoriosos, ¿cierto? Así se les llama en este pasaje, a quienes vencieron, alcanzaron victoria. Entonces se le llama victoriosos a quienes fueron perseguidos, a quienes resistieron pacientes, ¿cierto? En la fe y probablemente murieron a manos de la bestia. A ellos se les llama victoriosos, cosa que quizá a nosotros nunca se nos ocurriría humanamente hacer, ¿cierto? Entonces esto debe llevarnos a exaltar una vez más la gracia de Dios, el poder de Dios, porque ese poder, esa gracia fue la que venció. Entonces notemos que la victoria no solo es sobre la bestia misma, es decir, no solo estas personas no se sometieron al gobierno físico o político de la bestia, sino que vencieron sobre su imagen y sobre el número, dice, de su nombre. Entonces vencieron sobre todos los aspectos de la bestia, sobre todo lo que hace que la bestia sea la bestia. Vencieron sobre todo eso, o sea, no se sometieron ni a su culto idolátrico, ni a sus distintivos como la blasfemia y la rebelión y la desobediencia, sino que sus corazones permanecieron fieles al Señor que los rescató. Entendieron que debían vivir no según los estándares del mundo, no según las metas del mundo, no según las prioridades del mundo, sino sometidos al gobierno y al reinado de Cristo. ¿Entienden? Entonces ellos no se sometieron ni a los estándares, ni a las prioridades, ni a las metas de este mundo, sino al gobierno de Cristo, a quien reconocieron como Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro asunto, como decíamos, que se le llama victoriosos, es sinónimo de ganador, de vencedor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo a ustedes les digo Juan Pérez es un ganador? ¿Qué se les viene inmediatamente a la cabeza? ¿Cierto? Si yo le digo Juan Pérez es un ganador, es alguien victorioso, es exitoso, ¿cierto? ¿Qué se les viene a la cabeza? Probablemente no tenemos que esforzarnos mucho para saber qué se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Una persona que sea exitosa con sus finanzas, que ha logrado sus metas, que ha logrado lo que se propuso, éxito profesional, ¿cierto? O financiero. Esa persona logra lo que se propone. Esa persona se fijó, se trazó un camino, lo siguió y venció en ese camino, ¿cierto? Eso es para nosotros hoy día un ganador. Pero para el Señor y sus discípulos estos términos significan algo muy, muy distinto, ¿cierto? Ser realmente victorioso es estar en Cristo, es tener fe en Él, es haber sido lavado por su sangre, haber recibido redención. Que no es otra cosa que la victoria de Cristo sobre la muerte y cómo esa victoria sobre la muerte se aplica en nuestra vida. Entonces es algo totalmente distinto. Ser victorioso en Cristo entonces implica andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo significa también que puede ser rechazado, como Él fue rechazado, ¿cierto? Puede ser perseguido como Él lo fue, puede ser menospreciado, difamado, excluido, maltratado,
calumniado o incluso que te maten como a él lo mataron, ¿cierto? Murió ejecutado insolentemente por el mundo, un mundo incrédulo que rechazó someterse a él. Entonces él dijo: el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me hicieron esto, a ustedes también. Pero el Señor a esos les llama victoriosos, a quienes pacientemente pudieron prevalecer, ¿cierto? Pudieron perseverar en medio de toda esta oposición, en medio de todos estos males que fueron recibiendo. En todas estas cosas, como dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores, porque hemos recibido la vida verdadera y abundante de parte del autor de la vida. El autor de la vida es el que nos ha dado vida verdadera, ¿cierto? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados por su sacrificio. Tenemos al Espíritu Santo que vive, habita en nosotros, que es la garantía de que seremos renovados, que seremos glorificados en aquel día, que Él va a completar esa obra en nosotros. Entonces, realmente eso es ser vencedor en términos de el Señor, en términos de la palabra. Dice Romanos 8, vamos a leer del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si se le olvidaba algo, ¿cierto?, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se fijan que muchas veces se cita este pasaje y dice: no, si somos más que vencedores. ¿Y qué significa que yo sea más que vencedor? No, que me va a ir bien en el examen, que voy a comprarme un auto, que voy a comprarme una casa, que me van a dar este trabajo. Y eso significa que somos más que vencedores. Pero ¿de qué está hablando acá el apóstol cuando dice que somos más que vencedores? Que sobre todas estas cosas que mencionó, desnudez, peligro, hambre, persecución, tribulación, angustia, ¿cierto?, incluso la muerte, el Señor ya nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y nada nos puede separar de su amor. Entonces, ya que esto es así, lo único que vale la pena, ¿cierto?, es ser verdaderamente vencedores. Es ser verdaderamente vencedores. Porque toda otra victoria que no sea esta es falsa o es solo aparente, de nada va a servir. No va a ser útil en absoluto en ese día final. Que tus vecinos, tus compañeros de colegio, de trabajo, de universidad, o tus familiares, o tus conocidos, crean que tú eres exitoso o no, o crean que tú debes preocuparte por estas metas o estas otras cosas que tienes que lograr, ¿cierto? Tú deberías hacer esto, tú deberías pensar más en ti, tú deberías enfocarte en lograr lo que te has propuesto, ¿cierto? Que ellos crean eso te debe dar lo mismo. El único que te debe importar agradar es al Señor. Y la única victoria, el único concepto de exitoso y de victorioso y de vencedor que te debe importar tener es este, porque no existe otro más. Todos los demás son aparentes, todo lo demás es un espejismo. ¿De qué te servirá aquel día, ¿cierto?, haber impresionado a tus conocidos con tus logros terrenales? ¿De qué te servirá en ese día final haberte preocupado de cumplir todos los estándares del mundo, haber seguido las modas del mundo, haber comprado lo que tenías que comprar, lo que todos compraban, ¿cierto?, haberte endeudado para tener cosas que te hacen ver mejor ante los demás y haber moldeado tu vida según lo que ellos dicen? ¿De qué te servirá en ese día? En ese día nada de eso va a servir. Todo eso se quemará junto con el mundo. Y si tú viviste conforme a esto y no de acuerdo a la palabra, también tú vas a ser destruido. Lo único relevante entonces es asegurarte de agradar a quién, al Señor. ¿Y de acuerdo a quién? Porque tú puedes decir: ya, ok, voy a agradar al Señor, pero como a mí me parezca. ¿Sirve eso? No, tú estás inventando tu propia religión. Yo voy a agradar a Dios como a mí me parece. No, lo único que sirve es agradar a Dios como Él nos dice que le agrademos, como Él ha querido que nosotros le agrademos. Entonces eso es lo que te hace
un verdadero vencedor. Y aun cuando nadie en el mundo, aun cuando nadie, lo que decíamos de tus seres queridos, piense eso de ti, que nadie diga, no, este es un vencedor, aunque todos digan que eres un perdedor por seguir a Cristo, tú debes saber que realmente has vencido al mundo si tú estás en Cristo. Entonces nada más importa. Y los victoriosos, ¿qué pasa con ellos? Aquí en este pasaje están en pie sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Y ambas cuestiones, el cristal y el fuego, en este contexto, nos da la idea de purificación. Si nosotros vemos el cristal en ese tiempo, se distinguía del vidrio porque el vidrio era mucho más opaco, ¿cierto? No era como lo que conocemos hoy, pero el cristal era completamente transparente, ¿cierto? Cristalino decimos nosotros, porque el cristal es transparente, ¿cierto? Se puede ver a través de él con claridad. Y el fuego, por otra parte, como nos cuenta el apóstol Pedro, se usaba para purificar metales, como el oro y la plata, ¿cierto? Entonces, este mar de cristal y fuego mezclado nos da la idea de transparencia, de purificación. Ellos están sobre este mar transparente, puro, ¿cierto? Ellos han sido purificados. Ellos, los victoriosos, los santos victoriosos, han sido purificados por el Señor. Y además tienen arpas, dice, ¿cierto? Que son los instrumentos que suelen aparecer en Apocalipsis para referirse a la adoración celestial, ¿cierto? Que son usados por quienes adoran al Señor, porque tiene un sonido dulce y armonioso. Entonces ellos cantaban un himno de victoria, que además es un himno de todo el pueblo de Dios en todo tiempo, ¿cierto? Dice que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si uno ve este cántico, está repleto de referencias a todas las Escrituras y exalta al Señor sobre todas las cosas. Y acá tenemos que también reflexionar. Como decía Esteban, acá lo que hay hoy, ¿cierto? Es un pedacito, una sinopsis del cielo, ¿cierto? El cielo, acá, cuando se nos relata el cielo, siempre se nos habla de la alabanza. Un pueblo adorando, ¿cierto? Un pueblo adorando al Señor en la gloria. Entonces, sí, también vale la pena preguntarse por qué estamos acá. ¿Por qué venimos? ¿Simplemente porque hay que venir? ¿Simplemente porque, bueno, si yo no vengo los hermanos se van a preocupar, ¿cierto? O ya hay que ir porque es una costumbre, una tradición? ¿Por qué estamos acá? Tiene que ser la misma razón que tienen ellos para estar ahí, que es haber sido redimidos y saber que Él es digno de que estemos acá. Acá venimos a adorar al Señor como un pueblo, ¿cierto? Como un cuerpo. Él es digno de que lo hagamos. Somos una nación santa para Él. Entonces vengamos acá por Él, para alabarlo a Él, como hacen ellos aquí, reconociendo, como, si vemos lo que ellos dicen, es una alabanza hermosa al Señor. Y es la misma razón por la que nosotros debemos estar acá, alabar al Señor, ¿cierto? Reconocer su hermosura, su grandeza, su majestad. Si no entendemos eso, no tiene sentido esta reunión, ¿cierto? Esta reunión solo tiene sentido si nosotros de corazón entendemos que lo que estamos haciendo aquí es de extrema relevancia, muy importante, es esencial en la vida cristiana, ¿cierto? Es esencial como redimidos por el Señor. Tal como el que está vivo respira, también el que ha recibido vida de parte de Dios va a alabar a su Señor. Es algo que va a salir naturalmente de esa persona. Entonces, meditemos en nuestros caminos también y veamos por qué estamos acá. Y si no es por el motivo correcto, no es para que no volvamos más, sino que para que vayamos al Señor y le pidamos que transforme nuestro corazón y nos haga realmente estar aquí con ese corazón dispuesto como ellos están allí delante de su trono. Entonces, si vemos este canto, ¿cierto? Exalta al Señor sobre todas las cosas y nos recuerda que Él es único, que no hay nadie como Él, ni que se le pueda comparar. Sus obras son maravillosas y sin igual, ¿cierto? Su poder no tiene rival posible. Él hace todo lo que quiere y nadie puede detener su mano, nadie puede decirle al Señor, ¿qué estás haciendo? No lo hagas, ¿cierto? Como uno le puede decir a una persona. Sus caminos son justos y verdaderos, ¿cierto? Lo que Él hace es bueno en gran manera. Él es el parámetro de lo bueno y de lo malo. Él es el que determina lo justo y lo injusto. Y además Él es santo como nadie, ni nada lo es. Su santidad lo cubre de belleza y lo separa de la creación, como vamos a ver
en la serie de los atributos que está haciendo nuestro hermano Pablo, la santidad lo aparta de toda la creación. Nada es como Él, nada es como Dios, nada es tan bello como Dios, nada es tan santo como Dios, nada es tan justo como Dios. Por eso aquí se le dice, solo tú eres santo. Y notemos que antes de que su ira final se derrame sobre las naciones, en forma de plaga, se nos dice que todas las naciones vendrán y lo adorarán, ¿cierto? En su presencia. Él tiene todo bajo control, ¿cierto? Antes de que veamos cómo sus plagas se derraman sobre el mundo, vemos aquí que el Señor tiene todo bajo control y todas las naciones van a venir delante de Él, se van a rendir delante de Él. El gobierno de la bestia es un insecto insignificante que el Señor va a pulverizar, ¿cierto? Él es quien gobierna realmente, no la bestia, ni el dragón, ni el falso profeta. Él es quien está en su trono universal y nada puede sacarlo de ahí. Es el Señor quien gobierna. Él reina, como dice muchos salmos y toda la Biblia, Jehová reina, el Señor reina. Nada puede sacarlo de ahí. Como dice en el libro de Daniel capítulo 4, su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación. Eso ya lo decía en el libro de Daniel. Su reino es eterno, su dominio es eterno. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Eso dice el libro de Daniel. Entonces los habitantes de la tierra están en sus manos y Él va a hacer como le plazca con ellos. Las naciones se van a rendir ante Él y todos los reinos de la tierra cederán ante su reinado universal e indiscutible. Nadie puede discutir este reinado. Vemos además que antes del derramamiento de su ira, se dice que sus caminos son justos y verdaderos y que sus juicios son también justos. Entonces el pueblo de Dios que está aquí cantando, los vencedores que están aquí cantando, están reconociendo que la ira de Dios es justa, que es buena, que es necesaria, ¿cierto? Y que es bueno que ella caiga sobre los incrédulos. Aquí no hay acusaciones a Dios de abuso de poder o de crueldad. Lo escandaloso aquí, como decíamos la vez pasada, no es el juicio de Dios, sino el pecado que motiva ese juicio. El pecado es lo terrible, el pecado es lo vergonzoso, lo abominable, lo despreciable, y la ira de Dios es buena y digna de ser venerada. Aquí vemos algo así como un pueblo que aplaude a su rey antes de que salga en su batalla a vencer, a destruir a sus enemigos, en lo que es una victoria segura. La destrucción de la maldad y de la rebelión. Entonces este pueblo se alegra de que su rey haga justicia y declara que sus caminos y sus juicios son todos justos y verdaderos. Y así también debemos hacerlo nosotros. Debemos alegrarnos de que el Señor hará justicia. Es necesario, es bueno, no es cruel, es bueno, es necesario, porque Él es bueno, Él es justo. Y la pregunta que se hace el himno, ¿cierto?, sugiere una respuesta obvia. Dice, ¿quién no te temerá, perdón? ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Es algo obvio, ¿cierto? O sea, ¿quién puede ser tan necio como para no rendirse ante el Señor de todo? ¿Quién sería tan loco como para no venerar a este Señor y Rey del universo? Realmente hay que ser necio, hay que estar loco, hay que tener una mente en tinieblas para no hacerlo. ¿Cierto? El ateísmo o la rebelión ante el Señor o la incredulidad, cualquier cosa que nos haga apartarnos del Señor es locura, es necedad, porque Él es el Rey. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no someternos a Él? Matthew Henry dice, ¿quién que considere el poder de la ira de Dios, el valor de su favor o la gloria de su santidad, rehusará a temerle y honrarle a Él solo? Su alabanza está por sobre el cielo y la tierra. Entonces tenemos la segunda frase para los niños. Cristo da su victoria a la iglesia. Cristo da su victoria a la iglesia. Y tenemos el último punto
el furor antes del final. Versículos 5 al 9 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces vemos que este juicio que caerá sobre la tierra, esta ira de Dios que se derramará por la rebelión y la maldad de sus criaturas, sale de la presencia de ¿quién? Sale de la presencia de Dios, ¿cierto? Que está simbolizada por el templo del tabernáculo del testimonio. El templo en el antiguo pacto era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Tenía un lugar santísimo en donde allí se manifestaba esta presencia, y ahí podía entrar solo el sumo sacerdote y solo en determinada época del año, después de una purificación que pasaba por un montón de lavamientos y ritos para poder entrar ahí. Incluso podía morir allá adentro. Y tenía unas campanitas, ¿cierto?, que él se ataba a su vestimenta, y si no escuchaban más, entonces lo tenían que sacar con una cuerda, porque ni siquiera podían entrar a sacarlo, ¿cierto? Entonces podía incluso morir por la presencia gloriosa de Dios. Y Cristo con su muerte rasgó ese velo que tapaba la entrada a este lugar, y Él abrió un camino para que a través de Él pudiéramos pasar a este lugar, ¿cierto? Pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué simboliza el templo? Simboliza esto, la presencia de Dios, el lugar donde está la presencia misma, gloriosa del Señor. Entonces, al hablar de que los ángeles salen de su templo con las plagas, nos está diciendo que vienen ¿de quién? ¿De la presencia de quién? De la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, estos ángeles no se manchan ni se contaminan con las plagas, porque ellos están vestidos con una vestidura muy pura y muy fina, ¿cierto? Lino, blanco, resplandeciente, cintos de oro. Ellos no se contaminan con lo que llevan. Entonces la ira de Dios es pura y es santa, no es pecaminosa. La ira de Dios no los contamina a ellos, ¿cierto? Es la indignación eterna contra la maldad. Es pura, es santa. No es como nuestra ira, que puede estar llena de pecado, ¿cierto? Y se nos dice que uno de los 4 seres vivientes dio a estos 7 ángeles copas. A cada uno le dio una copa, ¿cierto? Son 7 copas llenas del furor de Dios. Ahora, los seres vivientes ya aparecieron en Apocalipsis capítulo 4, si ustedes recuerdan la predicación que se hizo en esa oportunidad. Y estos ángeles también aparecen, estos seres vivientes también aparecen en Ezequiel capítulo 1. Y ahí son llamados los querubines. Son aquellos seres que están en la presencia misma de Dios, que están alrededor de su trono, y son seres celestiales del más alto rango, ¿cierto? A quienes se les dio, por ejemplo, la tarea de proteger y custodiar el árbol de la vida, en Génesis. Se les dio también el arca del pacto, o sea, el estar allí también en el arca del pacto. Están llenos de vida, son vigilantes, son inteligentes, están recubiertos de ojos, según nos dice otra descripción, de modo que eso nos dice que nada se va de su atención. Ellos están llenos de sabiduría, están llenos de inteligencia. Y se nos dice que no cesan ellos en ningún momento de alabar a Dios. No paran, están eternamente alabando a Dios. Cosa que a nosotros humanamente alguien puede decir, pero ¿cómo? Que el que está en la gloria frente a Dios no puede hacer otra cosa que alabarla eternamente. No se van a acabar las alabanzas. Las alabanzas van a persistir eternamente. No podemos hacer otra cosa delante de su presencia. Entonces, uno de estos 4 seres a quien el Señor dio este rango, es el que entrega las copas a los ángeles. Y dice que el templo se llenó de humo. Esta imagen del templo llenándose de humo se asocia en la Escritura a un poder glorioso, una manifestación gloriosa del poder de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés terminó el tabernáculo, donde se iban a hacer los sacrificios y se iba a adorar al Señor,
Dice en Éxodo 40, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Se fijan, es como una nube que cubrió esta tienda. También el profeta Isaías, cuando ve al Señor en su trono, tiene esta visión del Señor. Dice, se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces el humo, en este contexto, ¿cierto?, nos habla de una presencia gloriosa, una manifestación gloriosa del poder de Dios, ¿cierto? ¿Y de qué también nos habla esto? Que la gloria y el poder de Dios están directamente involucrados con sus juicios, ¿cierto? Que se van a derramar sobre la tierra. Su santo ser, su gloria, su poder están envueltos completamente en este juicio que Él va a derramar sobre la tierra. Tanto así que nadie va a poder entrar en el templo del Señor hasta que todo esto se consume. Nadie va a poder entrar a su presencia gloriosa, allí donde está su máxima manifestación, ¿cierto? Hasta que Él erradique el mal, hasta que se imparta su justicia perfecta sobre la tierra, sobre la creación. Él no va a dejar esto pendiente. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? No es una tarea que va a quedar para más adelante. Él la va a ejecutar, ya no hay tiempo para dilación, ya no hay margen para la misericordia, sino que ahora se impone definitivamente su justicia. Y cuando eso pase, luego de que eso pase, y solo cuando eso pase, se podrá llevar todo a su estado definitivo, se podrá entrar a la presencia misma y gloriosa del Señor. Entonces la última frase para los niños: el juicio de Dios es glorioso. El juicio de Dios es glorioso. Como conclusión, lo que hemos visto hoy, una vez más, debe llevarnos a reflexionar cuán santo, cuán justo, cuán bueno es el Señor y cuán abominable y digno de destrucción es el pecado y quienes viven en él. Vemos de nuevo cómo el Señor, ¿cierto?, está pronto a derramar su ira sobre el mundo rebelde, y como en los días de Noé, se casarán, se darán en casamiento, harán sus negocios, pronunciarán sus blasfemias, vivirán irreflexivamente de manera insolente, ajenos a la vida de Dios, ajenos a su palabra santa, hasta que vendrá ese día cuando la espada va a caer sobre ellos y vendrá como ladrón en la noche. O sea, todo esto que vemos aquí, ¿cierto?, el Señor nos anuncia que está pasando y que ese día va a llegar. Y hay mucha gente que en este momento, muchísima gente, millones de personas, que están viviendo sin ninguna contemplación a esto, sin ninguna consideración a esto. Y resulta que es el acontecimiento más importante, ¿cierto?, del que se tienen que preocupar. En medio de todo este juicio, de todas estas plagas y todas estas copas que se van a derramar, ¿cierto?, sus redimidos son guardados en la victoria que Cristo ha logrado por ellos, y cantan incluso vencedores este himno triunfal a su Rey. Cantan un himno triunfal, ya han vencido, la victoria es segura, y tan segura que se cuenta como un hecho que ya pasó. Ahora, ¿estás viviendo con este día en mente? ¿Estás consciente del juicio que caerá sobre todos aquellos que no han rendido su vida a los pies de Cristo? Si el juicio viniera ahora mismo, si esa espada cayera ahora mismo sobre la tierra, ahora, en esta hora, en este día, ¿estarías cantando este himno triunfal o sería de aquellos que recibirían las plagas? Si no has entregado tu vida a Cristo, ¿qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide hacerlo ahora? ¿Qué es tan valioso que está ocupando el lugar del Señor? ¿Qué es tan bueno como para que prefieras pasar toda tu eternidad en el infierno antes que dejarlo? ¿Qué es tan sublime que te impide ir a los pies del Señor del universo? ¿Qué te distrae del Señor? ¿Qué puede compararse al Señor? Nada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te impide ir al Señor? El momento para obedecer al Señor es ahora. Siempre es ahora. Nunca mañana, nunca más rato. Siempre es ahora. Porque la obediencia dilatada es desobediencia. La obediencia mañana o más rato es desobediencia. Si no has rendido tu vida a los pies de Cristo, ahora es el momento para hacerlo. Ven a aquel que venció resucitando de entre los muertos. Ven a aquel que ofrece vida en abundancia.
Dice Romanos 13, ya es hora de despertarse del sueño. Ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Que ese día no nos pille, hermanos, en tinieblas. Que ese día no nos pille desapercibido. El Señor ya nos avisó. En este pasaje ya vimos lo que va a ocurrir. Vamos a Cristo. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es pura, es buena, es santa, es verdadera, Señor. Y tú en ella nos anuncias lo que va a ocurrir, y sabemos, Señor, que tú también guardas a tu pueblo, que tú tienes compasión y no solo nos has regalado tu victoria, sino que nos guardas, nos cuidas, nos proteges de esta ira que va a ser derramada y que va a ser justamente derramada, Señor, y que es necesario que lo sea. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese refugio en ti, a poner nuestra fe en Jesucristo, porque nada más importa, Señor, y a ser vencedores según lo que tú consideras un vencedor, y no lo que el mundo considera un ganador o un exitoso. Ayúdanos, Señor, a entregar toda nuestra vida a ti, y a que esta palabra realmente nos impacte y nos hable personalmente a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos encomendamos a ti y a tu gracia, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.